Y pues imagínate el callo que no agarras narrando los 4 equipos de aquí No, no, cada fin de cada fin de semana semana. para radio. O sea, El traducir la mentada de madre es en una ¡ay, ay, 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 ay! Ay, cerca, por piedad, por piedad. claro. El aficionado que grita, que quiere decir, pero ahora con un micrófono, el tratar de vivir la emoción de un partido del fútbol, ¿no? El gol es lo más bonito y a mí me tocó muchísimos clásicos Chivas Atlas, yo con un montón de apuestas a favor del Atlas, Sí, no. y me tocó cantar los goles de Chivas con todo, ¿no? Una amiga me invita de, oye, se abren las prácticas profesionales en Grupo IR. Voy y lo que te ponen a hacer como típico Sí, practicante, ¿no? todo. Pues, pero yo ya veía cómo hacían el noticiero, ¿no? Entonces queda vacante de deportes. Entonces, pues bueno, me la dan la sección deportiva, pero yo seguía siendo practicante. Claro. Un amigo, compañero de salón, él era ya locutor, Ernesto Galindo, y me dice, oye, se va a abrir una plaza acá en Notizat, y me contratan. Y empiezo a hacer los deportes, a cubrir algunas cosas, hacía las guardias, hasta que, bueno, haciendo esto, empieza el proyecto de AAA 880. Hay que picar piedra y se va a ir dando las oportunidades y el mismo camino que tú vas formando te va abriendo puertas, ¿no? Bienvenidos a su podcast Fórmula Activa Más. Hoy estamos de manteles largos, ahora sí con mi querido, ahora sí, de verdad, muchas gracias que habías venido, mi querido Pedro Antonio Flores, que aparte de ser un conocedor de fútbol, porque le va al Atlas, y estamos de manteles largos, pues ahora sí que muchas gracias por la aceptación de venir aquí a la entrevista, a platicar un poquito de cómo inicia toda tu carrera y toda tu trayectoria, porque a fin de cuentas, casi siempre te pueden estar invitando para hablar de fútbol, de cosas más deportivas, pero pocas veces son las oportunidades que pueden contar las personas cómo inician en la carrera, cómo inicias en toda esta trayectoria que ya tienes bastantes años, ahora sí que en algo que nos apasiona, que es el fútbol. ¿Cómo andas, Nacho? Gracias por invitarme, ¿no? No, al Primero contrario. por tomarlo en cuenta y por, bueno, meterme, a lo mejor no es mucho tu podcast deportivo, aunque sé que te encantan los deportes y te encanta el fútbol, pero pues aquí estamos, ¿no? Para poder platicar un poquito, ¿no? Cómo hemos hecho lo que nos gusta, ¿no? Y que finalmente creo que la clave en esto, Nacho, es hacer lo que te gusta, ¿no? Y si le das tenacidad a eso que te gusta, que disfrutas hacer, pues bueno, tienes tarde o temprano, ¿por qué no pensar en vivir de esto, no? Y eso pues yo me considero un agradecido y un bendecido de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Sí, la verdad digo, para mí en lo personal, eres una excelente persona, pero sobre todo dejas la esencia cuando narras los partidos, cuando los comentas, toda la sapiencia que tienes en tantos años, ahora sí que en el medio, pues, deportivo, no solamente también del fútbol, sino el medio deportivo, pero sí el hacer lo que te gusta es algo gratificante. Los futbolistas, los deportistas, los clavadistas, los comentaristas deportivos, que a fin de cuentas el podcast es para eso, para poder decirle cómo inicia la persona y también a los jóvenes, darles un poquito de esa idea de que si a veces no la haces en el deporte, la puedes hacer en algún otro, en un medio de comunicación, si conoces, o en empresarialmente, pero siempre con una, ahora sí que con tenacidad y sobre todo con mucha, mucha disciplina. Sí, y en eso radica, ¿no? Enfocarte bien qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque de pronto, pues sí, tú lo dices, ¿no? A lo mejor quieres hacer una cosa y no se te da y ya bajas los brazos y ya piensas que el futuro Sí, está perdido. Y sin embargo, hay un mar de posibilidades a donde te puedes tú enfocar y seguir por ese camino, ¿no? Y hacer las cosas. Y yo lo tenía muy claro desde niño. Yo desde niño quería ser no sé si narrador de fútbol exactamente, pero yo creo que sí, porque desde niño me llevaba mi papá al estadio a ver al Atlas y yo llevaba, me acuerdo que un regalo de Navidad, en vez de pedir algún carrito, alguna cosa, pedí una grabadora, ¿no? Entonces me llevaba mi papá al estadio de niño, ¿no? Y yo me ponía a narrar, ¿no? Desde chiquito, y ahí llega la pelota, y me gustaba escucharme, y me gustaba escucharme, y eso me gustaba, eso era un gusto personal. Nos sentábamos siempre al lado del palco del Canal 58 que estaba en la parte baja en del la Estadio de parte baja. Jalisco Sí, hace muchos años, y yo volteaba a ver cómo narraba Emilio Fernando Alonso, cómo Octavio Hernández en la cancha,
y a veces me fascinaba más ver cómo narraban que a veces el mismo partido de fútbol, ¿no? Y entonces, pues yo siempre me quedaba con eso y así crecí. Y yo cuando se da la oportunidad de saber elegir qué estudiar, yo tenía en mente ciencias de la comunicación, ¿no? Y yo quiero saber y quiero conocer cómo se hacen los medios, en qué consiste todo este mundo de la producción. Y te estoy hablando, pues, de los noventas, ¿no? Cuando Sí, yo sí. empezaba en esto, hoy en día, imagínate, hoy son bendecidos toda la generación de los nuevos chavos de tener todo tan al alcance de la Sí, mano, ¿no? Antes no existían los celulares, y aún así, pues, buscabas tratar de figurar en la televisión, en la radio, el darte a conocer de alguna manera. Hoy lo tienen todo al alcance de la a mano, la es una mano. es una maravilla, ¿no? Por eso hoy cobra más valor que puedas hacer lo que te gusta, ¿no? Y trates de triunfar en lo que te gusta, ¿no? Sí, la verdad, y como decías, el famosísimo Canal 58, como en el empezaba con todas esas los jugadores, y me recuerdo los publicitaban con sus números de 58, ¿no? Ujú, escogían a ciertos jugadores Emblemáticos. destacados de equipo y les ponían el 58, ¿no? Y les daba su patrocinio, ¿no? A los jugadores, pero eran narraciones, pues, es que te digo, la radio, es un medio muy padre porque, pues, te conectabas Sí, móvilmente, ¿no? Te digo, antes no había celulares, entonces la radio cobraba mucho más valor porque terminabas una cosa o querías enterarte y tenías que y prender tenías la que aprender radio, ¿no? radio. Porque no lo podías ver en la televisión. Y también otra cosa, antes no televisaban todos los partidos, Es correcto. tampoco en Era televisión por abierta. radio. Entonces tenías que oír la radio o ir al estadio. No había de otra, ¿no? Entonces, imagínate, yo nací en un pueblo que se llama Totonilco, aquí muy cercano a Sí, sí. 1 hora de Guadalajara, con muy buen tequila, por Muy cierto. buen tequila y Sí, los taquitos también, y los taquitos, taquitos de los cuñados. de los mira, los conoces, ¿eh? Mi esposa, bueno, la familia de mi esposa es de Es de Totonilco. sí. Los chatazos, así que Sí, los no, sirven así, el se hace churro, el churrito de cajeta, el raspado de muy rico. rompope. No, bueno, es genial para que vayan a Totonilco. Sí, vayan a Totonilco, de verdad. Ahí, de ahí es toda mi familia, ahí nacimos todos. Y, pues, bueno, conforme iban creciendo, se vinieron a la ciudad de Guadalajara, y yo soy el más chico de 10 hermanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí me tocaba ir y venir, y mi papá nos traía al estadio, y regresábamos a Totonilco, y regresaba. Entonces, pues, era estar oyendo la radio, era estar oyendo la radio y emocionarte con el Atlas, ¿no? ¿Por qué el Atlas? Porque mi papá le iba al Atlas, ¿no? Y Sí, eso se hereda y todos los hermanos lo heredamos siendo qué rojinegro. bueno que generaron esas cosas buenas. Sí, 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 sí. Sí, Qué bueno, de las mejores sí, herencias que me dejó mi papá, en paz descanse, ¿no? sí. ¿Cómo inicia Pedro ahora sí que en toda en las ciencias de la comunicación, ya hablando en radio, en tele? ¿Cuáles son sus primeros inicios que empieza a ir al estadio, todo ese tema? Sí, mira, te digo, lo otro que platicaba, pues, era como aficionado, ¿no? Como un niño emocionado que crecía y se grababa y escuchaba y soñaba. ¿Qué pasa? Me meto a estudiar a Ciencias de la Comunicación, me metí en el ITESO a estudiar y se da la oportunidad de hacer prácticas profesionales, ¿no? Ujú, Entonces, una amiga me invita de: "Oye, se abren las prácticas profesionales en Grupo IR Guadalajara", ujú. ahí por Tomás B. Gómez. Y yo digo: "Bueno, pues yo quiero irme", ¿no? Entonces, voy y lo que te ponen a hacer como Sí, típico de practicante, ¿no? todo. Antes, te digo, no había ni las computadoras las tenían a la hora, era, máquina de Sí, escribir, redactarles y todo. redactar, y ¿sabes qué? Te llegaban con el bonche de periódicos. Órale, sácate, resúmelo en un párrafo cada nota, porque Todo. son para el noticiero. Y corrección de estilo, ¿no? O sea, tiene que ser una redacción radiofónica, ¿no? Que tienes que evitar los gerundios y todo ese Sí, tipo de todo, todo, cosas. todo. Que bueno, pues órale, pues esas eran mis prácticas y tanto. Y yo me ponía y entregaba y me corregían y a veces me regresaba, ¿no? Y eran mis prácticas profesionales, pero yo ya veía cómo hacían el noticiero, ¿no? El de la hora en la hora se llamaba Noticentro, Ujú. en aquel entonces era cada hora en la hora, y pues yo ayudaba dando las notitas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues un día, el que era de deportes, Juan Carlos González, renuncia ahí y se va a Notisistema. Okey. Entonces queda vacante de deportes, Es entonces ahí de deportes. Entonces yo digo: "Oigan, pues levantando la mano. a mí me gusta, los deportes y a mí me gusta
Pues a ver, léete esto, ¿no? Y empiezo a leerlo y les gusta, ¿no? Mira, no lo haces mal. Y me dan la sección deportiva. Entonces, pues bueno, me la dan la sección deportiva, pero yo seguía siendo practicante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En Promomedios, un amigo, compañero de salón, él era ya locutor, Ernesto Galindo, que le mando un saludo. Era locutor de esos que tiene la voz acá, y acá como de esos de los gruperos. Entonces, él era, y tiene una voz muy padre, y me dice, oye, se va a abrir una plaza acá en Notizat, bueno, antes era en resumen el noticiero, se va a abrir una plaza y quieren, pues un chavo, ven a probar, órale, pues le voy, Y ahí vas. ahí voy, Raúl Frías era el encargado del noticiero en aquel entonces, hago mis pruebas y me dice, está bien, te quedas, y me contratan por un sueldo mínimo, No, no, claro, pero ya me pero contratan, ya te ¿no? contratan. Doy las Exacto, gracias a sí. Noticentro y ya me contratan y empiezo ahí a hacer, de hecho me empezaron, no crees que nomás vas a hacer deportes, me empezaron a mandar a cubrir notas de medicina y de ruedas de prensa de información general y nuevamente, bueno, pues yo insistía en hacer los deportes, ¿no? Y empiezo a hacer los deportes, a cubrir algunas cosas, hacía las guardias, me levantaba a las 6 de las 6 de la mañana, ¿no? Para llegar a hacer las guardias del noticiero y estar ahí presente. Hasta que, bueno, haciendo esto, empieza el proyecto de AAA 880, Okey. que nace esta estación, que ya iba a ser una estación de puras noticias, Ujú. y pues estábamos nosotros, ya éramos parte de ahí. Alejandro Mojica, otro cuate que también pues empezamos ahí en los deportes, me dice, oye, pues nos vamos a quedar tú y yo y vamos a hacer los deportes. Alejandro Mojica y Pedro Antonio Flores, y empezamos a hacer los deportes. Después llega Octavio Hernández, Okey. y te fijas cómo se va Sí, se tejiendo va tejiendo todo el las grupo y todo. oportunidades, Sí, claro, se van creando, pero en base a estar. a una tenacidad. Porque ahorita yo te lo platiqué muy rápido y te digo, es que tenemos que ser rápidos, si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Te volvemos a invitar Me también otra vuelves a vez, es lo invitar. de menos. Se va tejiendo todo porque el tiempo de práctica pues, Sí, fue un buen rato. sí, El tiempo también de estar ganando poquito fue otro rato. Hoy veo que se impacientan mucho los jóvenes, sí. quieren ya ganar las perlas de la Virgen inmediatamente y como dicen, hay que picar piedra y se va a ir dando las oportunidades y el mismo camino que tú vas formando te va abriendo puertas, ¿no? Y así se fue dando. Llegó Octavio Hernández, llega ya con las transmisiones de los 4 equipos de acá, que era UDG, Chivas, Atlas y Y Tecos. Tecos. Ujú. Y oye, pues vamos a narrar todos. Y que no, pues yo narro. Narras, a ver, pues Ándale. el sábado hay un partido y vamos al estadio. Ay, cabrón, pues órale, vamos al estadio. Y me pone a narrar y me suelto narrando y le gusto. Me dice, me gusta cómo lo haces, te vas a quedar ya como el narrador. Y pues imagínate, te estoy hablando de eso del 1992. Y pues imagínate el callo que no agarras narrando los 4 equipos de aquí No, no, cada fin de cada fin de semana semana. para radio. O sea, todos los fines de semana narrabas. Y pues fue mi escuela. Sí. Empecé a narrar y sobre la práctica y pues yo emocionándome y narrando y narrando y narrando radio, 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 radio. Desde el 92 estoy hablando hasta el que entré a Televisa, bueno, al año 2000. Ujú. Haciendo puro radio, ¿no? Puro radio, puro radio. Hacía cable también ya, pero no narraba, ¿no? Y entonces, pues así empecé desde ese entonces y bendito sea Dios, pues nunca me ha faltado trabajo desde No, aparte entonces. como lo haces, pues bueno, es extraordinario, la verdad. Yo creo que son de las voces que, pues, se agradecen porque no son cansonas, son, con chispa. Y digo, y no porque estés aquí, de verdad se lo he dicho Gracias, también gracias. a mi familia y todo, porque cuando les dije yo que estábamos para lo del programa, me emocioné porque dije: "Uy, con toda una personalidad", No, que gracias. realmente dije: "Qué chingón", de verdad que pueda compartir un poquito de la sapiencia que tienes en todos estos medios. Y a mí que en lo personal me gusta realmente el fútbol, sí, tener una persona que tiene unas tablas increíbles, impresionantes y sobre todo, de verdad, como te digo, no porque estés aquí, sino la chispa con la parte juvenil, porque hoy en día vemos muchos, pues, ahora sí, comentaristas deportivos que a veces no le meten tanto sabor y bueno, hay Te digo, cositas que está padre, pero bueno, eso se agradece también para el oyente que está del otro lado, ¿no? es que la clave es en disfrutarlo, ¿no? Sí, Porque de repente, pues he visto a varios que quieren imponer
un estilo, pero que no se oye natural, ¿no? Que Sí, quieren copiar o parecerse a otros, ¿no? Y de repente, pues bueno, a veces los compran, ¿no? claro, claro. Y lo he visto, ¿no? Y lo he visto hoy en día que compran de repente estilos copiados. Yo nunca quise parecerme a nadie. O sea, yo lo único que quise era disfrutar y transmitir. ¿En qué me ponía yo en el papel como si fuera un aficionado que quisieras, sin mentar madres, ¿no? Claro, claro, Pero el traducir la mentada de madres en una, ay, 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 cerca, por piedad. claro. El aficionado que grita, que quiere decir, pero ahora con un micrófono, el tratar de vivir la emoción de un partido del fútbol, ¿no? Sí, Y eso de que le voy al Atlas, pues era quitarme totalmente los colores, porque prácticamente narré Chivas desde el 92, que llegó Octavio Hernández, hasta el 2015 sí, sí, sí. que vino la función de TUDN, estuve narrando a Chivas y al Atlas y los reto a que busquen algún video que no haya cantado un gol de las Chivas como debe de ser. No, no, siempre has sido imparcial en Que eso. una cosa es mi afición y otra cosa es la burla en Twitter y otra cosa es estar tirando carrilla a los compas y todo de Chivas y Atlas y otra cosa es cuando ya tienes un micrófono y estás narrando un partido de fútbol, el respetar lo que es la jugada, lo que es el esfuerzo del jugador y lo más bonito de un partido de fútbol es cantar un gol Claro. y ver cómo el Eso es estadio a veces, fíjate, lo lo que hace feliz. no entiendo, porque, digo, tú te vuelves muy imparcial, pero de verdad a veces hay comentaristas deportivos que, digo, me ha tocado viendo a la selección mexicana, cuando le meten gol, es gol, gol del otro equipo. Pues bueno, ya, ¿cuándo tienes que gritar? Pues a fin de Hay cuentas que respetar el gol es trabajo y tienes que respetar el gol, totalmente. porque, pues, es lo más bonito del fútbol. O sea, un narrador lo que quiere es cantar goles, ¿no? Claro, Aparte de llevar, obviamente, la emoción del partido y de estar comunicándole a la gente la emoción, el gol es lo más bonito y a mí me tocó muchísimos clásicos Chivas Atlas, yo con un montón de apuestas a favor del Atlas, sí, no. y me tocó cantar los goles de Chivas con todo, ¿no? Porque así se estaba dando el partido, ¿no? Aunque por dentro estuviera Sí, que uno torciera retorciéndose, pero retorciéndome y decir, pues bueno, pero te toca cantarlos y los tienes que celebrarlos, y ahí están, ¿no? Ahí están los goles, que me han tocado hacer de Chivas. Te digo, hoy lamentablemente, ya con tanta red social, confunden un poquito lo que es el periodismo, sí, lo que es la objetividad, con lo que puede ser una red social, una guasa. Ya a veces si te burlas o quieres hacer algún cotorreo en sí, Twitter, no, no es profesional, no es ya objetivo. lo toman a mal, sí. Espérate, es Twitter. Sí, no, no, es una Por lo opinión, menos por lo menos para mí en Twitter es el entrar al cotorreo, la interacción que es antes no correcto, se podía hacer, ¿no? es Con la correcto. gente, ¿no? Ya cuando estás en un micrófono en radio, cuando estás virtiendo una opinión en televisión, cuando estás narrando un partido, bueno, Sí, ahí tienes que ser lo más objetivo posible, claramente. ¿no? No, y como dices, como Twitter, estás diciendo un sentimiento, una opinión personal, Opinión, punto, y no una pasa nada. reacción, o ay, 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 o mira, nada más, o regresaron las Chivas sin refuerzos de España, ya. Bueno, a ver, y lo toman a burla, es entrarle un poquito Sí, al juego, al juego que muchos se enganchan, otros sí lo entienden, y otros, bueno, pues finalmente hasta se prenden de sí, bastante. no, no, de todo. Fíjate que parte de lo que dices de la disciplina y todo lo que conlleva, me gusta mucho también en las secciones que platicamos, porque tú ya tienes una trayectoria ya bien establecida y todavía, digo, sigues todavía con muchos más ideales, más, No, 92, imagínate, 30 años saliendo al aire. digo, no cualquiera. Realmente hoy en día puedo decir que Ya me siento viejo. compartir, yo me siento de verdad totalmente, ahora sí, bendecido por tener, gracias a las redes sociales, hoy podemos hacer cositas como estas Estas cosas que te que gustan, ¿no? que me Lo gustan, lo disfrutas, que Nacho. te O sea, disfrutan, tú sí, tienes tu negocio, tú tienes tu visión, pero disfrutas hacer esto, ¿no? Y lo puedes hacer ahora gracias a esta tecnología, a las redes totalmente. sociales, y eso es lo que deberían de hacer muchos, ¿no? Atreverse a hacer lo que les gusta, ¿no? Por más de que tengan otras actividades o por más de que, Sí, siempre el estar satisfecho de hacer lo que te gusta, no tiene precio, Nacho, sí, no tiene yo siempre precio. lo digo. Y felicidades por ser No, emprendedor, muchas ¿no? gracias, Que eso es lo que necesita hoy en día la juventud, ser emprendedores, ¿no? Atreverse a hacer las cosas, ¿no? muchas gracias. La verdad es que parte de todo eso es también los jóvenes, y lo digo y lo decía también en algunas otras, entrevistas, hablando en cuestión también ya del deporte. ¿Cuántos jóvenes te ha tocado ver que se quedan en el camino Ujú. porque no llegan o a primera división, o no llegan, o están allá y ganaron mucho dinero y
se les fue el dinero. Y Hijo, también en la parte de los comentaristas y todos que, pues, también entran muchos y salen muchos, ¿no? Te ha tocado también ver pasar a el varios. pasar a varios que no. ¿Qué les puedes también ir diciendo en cuestión? Porque digo, sabemos que cuando eres futbolista y tocas las mieles de primera división, tienes como 100 amigos de un lado que no estaban Ese es el y descontrol. 100 los que te invitan a negocios que no son. Y de igual cuando estás en la televisión, todo lo que te puede llegar y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo Pedro ha llevado eso o cómo Pedro ha visto también amigos futbolistas que tiene que ha pasado por eso? Sobre todo me ha tocado ver a varios chavos futbolistas con un gran talento que han echado a perder su carrera por su entorno. Sí, Eso me han tocado verlos debutar, figurar y después perderse en el camino varios, ¿eh? Varios de varios equipos, y eso es el no saber canalizar el éxito, ¿no? O sea, el éxito, finalmente te llega en base a un esfuerzo, a un recorrido, ¿no? En este caso, hablando del futbolista, oye, pues, lo que te tocó ser elegido, ¿no? sí, Luego el que te observen para primera división, el que llegues a primera división, el que debutes, el que estés jugando, o sea, ya tiene un valor. Oiga, y entonces ese éxito, de repente no lo canalizan, sienten que ya el techo llegó ahí y ya. y ya estoy en primera división, Ya gano dinero. ya tengo lana, ya me puedo comprar el carrito que quiero, Sí, ya puedo invitar a mis compas la peda, ya puedo, sí, todo, todo. y entonces ya tengo muchos amigos, ya soy el de la cuadra, mira, ya llegó el que juega en el y de repente se me quedan ahí. Se me quedan ahí cuando hay tantas cosas más después que puedes seguir creciendo y que puedes seguir disfrutando, ¿no? Claro, Ser el mejor de México, llegar a una selección nacional, jugar un mundial. jugar un mundial, jugar en Europa, que te contrate un equipo élite a nivel internacional, seguir creciendo, no ponerse metas tan chiquitas, ¿no? Y saber seguir, pero para eso hay que saber construir y manejar el éxito. ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, aterrizando. Sí, Obviamente, entiendo que en muchos casos la educación, pues bueno, no se dio desde claro, el desde seno niño. de la familia Así es. y de repente, pues despilfarras, que a lo mejor se vale despilfarra, a lo mejor los primeros días, celebra La tu éxito, emoción, la claro. emoción, a algunos les regalas a tus papás algo, les devuelves algo, eso está muy padre, pero después hay que saberse administrar. Hoy en día ya el futbolista ha sido un poco más inteligente, pero Sí, en mi época de noventas, sí, dos no, mil, el futbolista despilfarraba todo en mucho. carros, compraba casas, pero al rato se las terminaban dejando a las aquellitas Sí, y muchos se terminaban quedando sin nada. sin nada y manteniendo 4 bocas de diferente mamá, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso es no tener una planeación y dejarse llevar por el vendaval del éxito, ¿eh? Sí, más porque, digo, hoy en día, gracias a lo que dijiste, también las redes sociales o toda la tecnología te puede ayudar un poquito más a un curso en línea o alguien, una mentoría o algo que te pueda ayudar. Pero sí, a veces los jóvenes, siento yo que a veces o se desesperan muy rápido o cuando tocan las mieles, ¿tú crees que también pueda llegar a influir a veces que puedan ver, no sé, un muy buen partido y la misma prensa los pueda subir? Sí. No, y hoy más en día. Si antes una portada te hacía sentir Dios del periódico, hoy imagínate Sí, el ser tendencia en redes, no, sí, pues te hace sentir más. Y es que hoy todo el mundo opina, hoy ya en tu mano puedes vertir una opinión, puedes matar, a crucificar a alguien porque la regó en algo, o lo o que lo va. puedes elevar Ujú. a través de la red social. Por eso también hay que tener mesura y saber interpretar ese tipo de cosas. Y el futbolista de hoy en día está expuesto a eso, ¿no? Sí, Hay que saberlo manejar, ¿no? Y por eso hay que saberse asesorar bien. Entiendo también que por el medio, muchos futbolistas también se rodean de varios vivales, sí, ¿no? claro, Que totalmente. se quieren aprovechar de que tiene la lana, oye, Inviértele mira, aquí. inviértele acá, inviértele allá, y al rato desaparecen. Y también conozco varios casos que se los han Sí, transeado así. también muchos casos que hacían así. Y entonces, pues también están ariscos, ¿no? Pero por eso hay que ser inteligentes y saber con quién acercar, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Digo, en tantos años ahora sí, de anécdotas has de tener Uy, infinidad no, pues de increíble. tantas, pero, ¿cuál es, o una de las anécdotas que te haya quedado como que dices: "Esta casi siempre la recuerdo con mucho cariño", o sí fue una experiencia tal vez mala, pero eso me ayudó para un futuro?
Pues es que hay muchísimas, Sí, Nacho, mis tantas. muchísimas. Imagínate, desde que empecé en la radio cubriendo, pues, ya finales de aquel entonces, y yo con mi ladrillote, de esos Sí, el celulares celularzote, que sí. empezaban a salir, Sí, sí, sí. reportando desde los estadios, y no enlazaba, y estar así con la gente. A mí me encantaba siempre hacer mucha encuesta con la gente, ¿no? Y me veían con mi ladrillote de los que no habían, y yo hasta con Y todos el temor hasta que me lo arrebatara, ¿no? Pero, pues, eh, imagínate tener la cobertura ya de varios mundiales, sí. entrevistar a figuras, pues, han sido muchas anécdotas, muchas, desde a veces no alcanzar a llegar a una transmisión, de llegar incluso a veces hasta un medio jalado Medio jaladón. alguna vez, ¿no? Y tenerte que controlar, este, Digo, sí llega a pasar, digo, pasa, o sea, son seres humanos, somos ¿no? seres humanos, no todo es así, o sea, y están las malas, o sea, ahorita todo esto es muy padre, pero están las malas en cuanto al tiempo, ¿no? Sí, El estar tanto tiempo, fines de semana narrando partidos, y entre semana con programas, y sí, y fines de semana familia. viajando, y luego te vas a los eventos y tardas un mes en regresar y todo. A mí me costó un divorcio, ¿no? O sea, me costó un divorcio. Tengo una niña de 15 años con mi primera esposa, y que, bueno, me costó el divorcio porque, bueno, pues no había mucha presencia en casa, y ese tipo de cosas, pues de repente también te hacen a reflexionar qué tanto hay que meterle Claro, equilibrio, ¿no? Hoy afortunadamente, me volví a casar, estoy feliz, y bueno, trato de distribuir mi tiempo un poquito más, equitativo en sí, cuanto al trabajo, la familia y en lo personal, claro. Es que porque a veces también trabaja uno tanto que se olvida uno de uno mismo, ¿no? sí, Y de repente, y oye, dices: "¿Dónde está Pedro?" también. ¿en qué momento voy a pararle, no? ¿En qué momento voy a descansar? ¿Me voy a dar un tiempo para sentarme a ver una serie, no? Y relajarme con un vinito Sí, tinto, un minuto. Fabiana, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Y de repente es donde hay que aterrizar, ¿no? Y por eso hay que ser reflexivos en la vida, ¿no? También. No, y más porque, digo, la vida se va muy rápido. Este año me lo robaron muy rápido, de verdad se me Se fue fue, no, se imagina. como agua, Ya se sí, fue. pero sí, a veces uno voltea a decir: "¿Dónde está Pedro? A ver, ¿En qué qué momento? momento quiero también disfrutar un ratito?". Son muchos años ya también de No, trabajo, no quiere decir que esté bien o mal. vacaciones, salir, viajar. Sí, A veces dices, no, ¿tú qué te quieres llevar, no? Llévate mejor los recuerdos, ¿no? sí, Llévate los recuerdos. Es bueno, sí, tener tu patrimonio y todo, pero disfrútalo en sí, vida, ¿no? sí, la vida es Disfrútalo de en vida. disfrutar. Viaja, conoce. Si te permite esa oportunidad la vida de entregártelo, hazlo. Hazlo. Obviamente, pues bueno, todo tiene un proceso, y una manera de conseguir las cosas. Pero yo me siento bendecido, Nacho, o sea, he hecho lo que me ha gustado toda la vida, Y lo vivo has hecho como bien. vivo como me gusta. No, Sí. me he equivocado también en No, no, algunas digo, cosas. todos nos podemos equivocar, pero lo has hecho bien, tan es así que sigues actual, eres vigente, te siguen invitando a programas, eres parte de Televisa. Hay Hay que mejorar siempre en la vida. Uno nunca termina de aprender, es y correcto. uno nunca termina de poder corregir cosas que están mal, ¿no? Actualizarse, ¿no? El prepararse mejor también para una transmisión, el no hacerlo monótono, el seguir disfrutando, sea una transmisión de la Liga de Expansión, o sea una final de Copa del Mundo, hacerla con la misma emoción y con la misma entrega. El día a día es muy importante Sí, para poder seguir vigente con uno mismo y poder seguir mejorando en el día. Entonces, por eso yo me siento muy contento, ¿no? Hago lo que me gusta, vivo de esto. A lo mejor no tendré los millones, pero me pero da eres feliz, para vivir feliz, más que y suficiente. punto, ¿no? O sea, punto. Esto es del día a día, ¿no? Te vas a llevar tus experiencias y lo que viviste, nada más, Mira, lo ¿no? que entra aquí, lo que entra aquí Ujú. y se acabó, Y se tal acabó, cual. ¿no? Y eso es lo que trato de hacer día a día, mira. No, qué padre. Y ahora, ¿de dónde viene la frase tan famosa que tiene Pedro, que es: "Hágala", tal cual? Hágala, señores, jueguen, hágala. ¿Cómo empezó con esa frase que realmente hoy en día, pues, es icónica de Pedro Antonio Flores? Es Es tal cual, ¿tú qué la palabra. cuando oyes el hágala, qué te viene a la mente? Es inicia a jugar, Claro, algo, actitud, actitud, abre, actitud, hágala, se puede, ¿no? Hay que conseguirlo. sí, Así nació, porque ni siquiera fue una palabra planeada de: ujú, "Ay, voy a decir hágala cuando empiecen los partidos". No, no, no.
esto lo tenía desde antes que me dedicara en la prepa, era vámonos a la fiesta, que hágala papá, hágala, vámonos. Había un amigo que también la decía mucho y vámonos para acá, y que hágala, hágala, venga, vámonos, juegue, que vas a sacar a esa chava a bailar, hágala, venga, ahora hágala, 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 hágala. Y así, o sea, era una palabra que se usaba recurrentemente cuando empiezo a narrar, sobre todo porque en la radio lo usaba 2 o 3 cosas, pero no, como que no quedaba. Ya cuando empiezo en televisión, Sí, ya. en Televisa, pues luego que quedaba más, ¿no? Y hágala, señores, jueguen, hágala, jueguen. Y empezó a quedar, y muchos, ¿y qué es eso del hágala? Y digo, pues hágala, de actitud, hágala, hágala. Y algunos me decían, no, no lo digas, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y otros me decían como el perro Bermúdez, Raúl Sarmiento, me decía: "No, tú síguela diciendo, cabrón. Eso se oye bien, se oye padre, ¿no? Se oye con Sí, energía, con ¿no? energía, Hágala, ¿no? con actitud. Hágala". Y es un emblema ya hoy en día de Pedro Antonio Flores Y yo que lo es hice, ¿no? Yo lo hágala. y fíjate que ahora ya no lo uso tanto, pero cuando lo uso, se usa y inmediatamente te remite a fuerza, actitud, a que se pueden hacer las cosas. No, la verdad es que son detalles que dices, a veces una palabra te cambia tu vida porque, pues, ya te va direccionando sobre eso. Y sobre todo que vienes de toda la vida querer ser, ahora sí que en la parte de comunicaciones, lo logras, no fácil, porque, pues, siempre es talacharle, Sí, es pues, trabajar y trabajar, ¿no? muchos años, y obviamente, bueno, pues llega un momento en el que dices: "Bueno, qué más sigue?", ¿no? Y hay que seguir pensando, y hay que seguirte ingeniando. Ahora con todo esto de las redes sociales, bueno, pues también yo, empiezo a moverme. A veces, por ahí tengo ahí atorado un canal, ¿no?, que quiero hacer, pero a veces tienes tanta chamba y vuelvo a lo mismo Que que te dije hace rato. A ver, me voy a dedicar a hacer un canal, y luego voy a hacer otra, y otra vez la familia. sí, también. Entonces, ¿en qué momento voy a tener para mí? Si ya ahorita estoy saturado, ya tengo muchas cosas que hacer, me quiero poner a hacer más proyectos, No, entonces, pues, ¿qué? ¿A qué horas? Y a veces es donde llega un momento en la vida en la que tienes que decidir, ¿no? ujú. Y tener el equilibrio, ¿no? A lo mejor sí hacerlo, pero mejor Pero organizado, tal vez hasta como ¿no? productor, ¿no? Y Una parte de productor, o hacerlo en momentos en los que definitivamente no te quiten ese tiempo para ti y para sí, tu familia, porque vaya que hay muchos que se obsesionan, ¿no? Y de repente, pues, no tienen tiempo para la familia ni ni para uno mismo. para uno mismo, ¿no? Y esa es parte de la pregunta que era, para Pedro, digo, pues, es el límite de donde quiera llegar y todo eso, pero, ¿qué más tiene de visualización hoy en día que quisiera hacer que digas: "Me hace falta esto", o quisiera tener estas circunstancias de vida en cuestión del trabajo? Y de la familia, obviamente, ¿no? También. Pues fíjate, a la mejor se puede oír, no tanto aspiracional, pero llega un momento en el que yo quisiera estar ya más relajado, más tranquilo, haciendo lo que me gusta. Me Cla veo haciendo esto siempre. Pero yo, porque ahorita ando, pues tú sabes, Nacho, tengo un sí, programa de radio aquí, aquí, allá, programa de radio acá, programa de televisión aquí, hay que, te hacer vas a México. acá a México, hay que viajar, hay que hacer esto, que lo sigo disfrutando, pero sí de repente dices, bueno, a lo mejor, pues ya, a lo mejor de estacionarme un ratito y hacer, a lo mejor un podcast, ¿no? Dedicarme nada más a una cosa así y narrar partidos de fútbol, seguir yendo a mundiales, seguir yendo a eventos deportivos importantes, finales de Champions, estar conociendo el mundo y poder transmitirlo eso a toda la gente. Disfrutar, seguir disfrutando lo que hago, Nacho, es no tanto el aspirar a algún puesto, ¿no? Importante, ser, no, Sí, ya eso es eso ya me parece que, bueno, a lo mejor hay personas que son, eh, enfocadas más hacia eso. A mí me gusta, disfrutar el trabajo como lo estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Obviamente, pues sí, seguir apareciendo y claro. seguir estando en los eventos importantes, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dijiste del podcast, sí, el podcast te quedaría bien bien Hacer chido. uno. Por ahí Sí, tenemos uno que patrocinamos, pero, pues, lo dejé patrocinado para hacer uno personal, ya luego haríamos algo a hacer, tomando en cuenta los tiempos, pero estoy sí. bien, ¿eh? No, y más porque, digo, en tantos años del medio, ¿a cuánta gente no conoces y no irían contigo? O sea, es Ujú. Pues mucha gente, de verdad, has invitar a la gente invitado y hacerlo, pues, así, ameno. platicadito, charlando, ¿no? Entonces eso Sí, es que esa padre, ¿no? lo importante, a fin de cuentas, es charlar, conocer un poquito del invitado, conocer qué ha hecho, qué piensa de cómo está el medio. Y ahora ya digo, parte de todo esto, del ámbito futbolístico de la selección mexicana, ¿tú cómo la ves para un mundial del 2026?
Pues ojalá que tomen la decisión correcta y a tiempo, ¿no? Que no le den más largas al asunto de quién pueda llegar a ser el entrenador. Tiene que venir una continuidad, que no se puede echar a perder todo lo que se ha hecho. Hay que rescatar lo bueno y tratar de corregir, esas cosas malas, ¿no? Yo digo que tiene que ser un técnico mexicano Sí. el que elijan. Ya estuvo bueno de que andar comprando espejitos a todos lados. Luego México empieza a ver, y no, y que a ver si Luis Enrique ya quedó, y Sí, hoy no, estaba viendo también que y Luis Enrique a ver, Alemania tiene técnico alemán, Brasil ha tenido técnicos brasileños, Argentina ha tenido técnicos argentinos, España técnicos españoles, Estados Unidos técnicos estadounidenses, Francia tiene su Francia técnico de franceses. franceses. Los grandes equipos del mundo se van con los suyos. ¿Por qué México tiene que andar comprando espejitos? ¿Por qué no se van con un técnico mexicano que le puedan soltar esa confianza, que le puedan dar esa continuidad, que apoyen, así como apoyaron al Tata Martino todos sus caprichos y vimos que no pasó nada? Pues a un mexicano A igual. un mexicano que se le dé también esa oportunidad para poder hacer buenas cosas, y hay técnicos mexicanos capaces que pueden tomar las riendas. Obviamente, pues, va a depender mucho de los directivos, ¿no? No, está bien. La verdad sí es algo totalmente que concuerdo contigo, pero un técnico mexicano que le des oportunidad. Hay muchos técnicos que se están preparando, unos jóvenes en el extranjero, Claro. jóvenes que también se están preparando en el extranjero. Entonces, creo que podemos tenerle ya opción ahora sí que no comprar tanto los espejitos y sí darle más oportunidad a los técnicos, pues, ahora sí de casa, ¿no? Claro, claro, y conocer, más esa idiosincrasia que tienen con los jugadores, ese trato personal que se tenga, eso es clave en un grupo. Mira lo que ha hecho Marruecos, ¿no? Sí, increíble. El entenderse, ¿no? De esa manera con tu entrenador, me parece que es clave, y ojalá que México tome la mejor decisión porque, pues, se nos viene un mundial, bueno, va a ser en Estados Unidos la gran mayoría, Sí. pero vamos a tener en casa partidos, por lo que hay que llegar bien preparados. Ya tienes la calificación en la bolsa, Sí, ya entonces no la vas a pelear, ya no vas a ya no tener vas a tener ese sufrimiento. esa presión que te da el entorno Sí. de no conseguir el boleto y demás, ya vas a llegar. Por eso creo que es el momento para un técnico mexicano. Sí, más para que se preparen perfectamente. Ujú. Y pues bueno, realmente, como te dije, te agradezco de verdad que hayas podido venir aquí a la plática. Es una plática que no va a ser una vez, van a ser varias Las veces. veces que quieras, mi Nacho, porque se quedan tantos temas. Sí, en el aire que es. Te digo, de anécdotas, finalmente ni te dije, ¿no? Pero bueno, esta Ciérrate con una anécdota, se me tapó a ver como cuál sería así que esté acorde. A ver, la que sea. hace anécdotas. Bueno, a ver, ¿te acuerdas que hubo la Confederaciones Sí, sí, aquí sí. Sí, sí, en sí. el 99? Sí, claro. La gana cuando la gana México. Que estuvo Ronaldinho Sí, jugando sí, aquí en claro. en el Jalisco. Bueno, pues yo en la noche, ¿no? Andando de antro y demás, me dice una amiga: "Oye, ¿nos puedes llevar de tal antro a tal antro?". Estamos así con unos futbolistas que yo no los conozco, que son unos futbolistas, pero que quieren ray, no se atreven. Yo voy en un carrito que tenía chiquito, paso por mi amiga a este antro y de repente veo, salen los 4 futbolistas. Era Dida, Cafú, Emerson y Roberto Carlos. Estaban saliendo y los trepé todos en mi En el carrito. carrito, y yo decía: "No chingues, ¿cuántos millones tengo Sí, aquí, cabrón?". sí, así de a un seguridad o algo. Sí, no, dije: "¿Qué onda?". Y ya, les di ray a la marcha, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. En aquel antro, y fui y los llevé a la marcha, donde ya Ronaldinho los estaba esperando. Ya lo estaba esperando. Los estaba esperando allá. Y entonces me acuerdo, pues, una anécdota que te toca, y esa, pues, no es ni de la chamba, ¿verdad? Pero me tocó ¿Y me te quedaste ya tocó con ellos o ya nomás los dejaste me de? tocó me pasé me Sí, pasé con ella, pues, no te sí, no te ya ya si ya estoy aquí, ya pues ya hay que ya dejarnos. me pasé, pues sí, y fue, pues, esas anécdotas que quedan padres. En Alemania, por ejemplo, en las confederaciones del 2005, Sí, me sí, sí. tocó ir para allá. Cuando juega México-Argentina, ¿no? En Bueno, semifinales, creo. juega Sí. México-Argentina, eso en la Confederaciones, Sí, ajá, y que los traía la Volpe, sí. y ahí voy en el 2005 en Hannover, y yo estaba haciendo mis reportajes de lo que estaba haciendo, y veo una como una construcción de esas tipo embajadas, ¿no?, antiguas, y veo la bandera de México. Ahí dije: "Ah, caray". Jugaban Japón-México Ujú. al día siguiente,
Entonces, pues yo haciendo mis notas, iba con Juan Pablo Romero, que estábamos haciendo los 2, y de repente ahí en el patio, pues no había hablado, y empieza a sonar un mariachi, ta, 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 ta. Ah, caray, ¿qué está pasando? A ver, pues vamos a asomarnos, digo, ¿por qué hay un mariachi? Vamos subiendo las escalinatas, así tipo Palacio de Gobierno, ¿no? Llegas y de repente te mexicanos, mexicanos, come on, mexicanos, sí, sí, sí. Ahí vamos, era la recepción de que hacía el comité organizador a Japón y a México para el partido del día siguiente en un Sí. salón, pero no había ningún mexicano. Más que ustedes ya llegando ahí. Eran los que íbamos llegando, no, íbamos llegando y estaba la delegación japonesa y no había ningún mexicano y estaba el mariachi y Franz Beckenbauer recibiéndonos. Entonces, imagínate, Franz Beckenbauer, ¿no? Sí, Llegaba, ¿no? no, pues, ole, y luego llegaba personalidades ahí. Y entonces Juan Pablo, que, oye, pues no hay mexicanos. Tenía el teléfono, le habló en ese entonces a Jimmy Goldsmith, en Sí, paz claro, que descanse, en paz descanse. y le dijo, oye, que los están esperando Que aquí. se vengan ya. Tomó un helicóptero, es que Jimmy Mira, Jimmy sacaba de sacaba todos lados, ¿no? sí. Entonces, pues se tomó un helicóptero y desde la concentración llegó y aterrizó en el lugar. Y en ese entonces, pues llegó Jimmy Goldsmith, Sí. Héctor Gómez, ¿no? Que los acompañaba. Y pues ya hubo la presencia de directivos mexicanos. Y nosotros, entonces, imagínate, agarramos una fiesta con Franz Beckenbauer, todo No, no, Hannover. O sea, de esas anécdotas, híjole, pues hay muchísimas, ¿no? no. En partidos de fútbol, que te tocan con personalidades al lado, cuando el Atlas fue campeón, No, o bueno. sea, hay muchas anécdotas que ya las estaremos compartiendo, mi Nachito. Sí, no, ahí tendremos más programas todavía, pero bueno. Pues bueno, solamente agradecerte ahora sí, y parte de ello es siempre los invitados nos hacen la firmita, Pues qué el honor, balón, qué honor, qué honor. Vamos a que ahí poner va y va llenándose ahí. vamos a poner un hágala. Eso, Ahí está puesto el hágala. ahí Y con está, mucho gusto. para que lo vean de mi querido Pedro Antonio Flores, ahí está. Y pues Listo. obviamente también hay un detallito que tenemos para ti, ahí para que se echen un Pues buen vinito. en estas épocas, por supuesto que le vamos a pegar, ¿eh? Pues nada más Y que gracias agradecerte, ahora sí que muchísimas gracias a por yo siempre digo que lo más valioso de la vida es el tiempo, como te digo, sí. realmente el tiempo es lo más valioso, que me hayas de verdad regalado unos minutos, ahora sí, tu tiempo para mí es muy valioso, porque no cualquiera regala eso, que es lo más valioso de verdad. Hay que siempre darse tiempo para todo. Y eso hay que tomarlo siempre, ¿no? Tiempo para todo, tiempo para tu familia, tiempo para ti, tiempo para poder compartir cosas con la gente, tiempo de trabajar, Claro, tiempo de descansar, tiempo de relajarse. Hay que darse tiempo para todo. no, pues a darle. Y ahora sí, en las redes sociales estás como, Estamos en todos lados, en Twitter, @hágala_bajo, va con H, @hágala_bajo, en Instagram, hágala, nada más sin guión bajo, con H, en TikTok, hágala.tv, ahí estamos, en YouTube, hágala TV, y cuál le falta, Facebook, Pedro Antonio Flores. Estamos ahí, en pues, todos lados para que nos busquen y pues bueno, subiendo, ya iremos subiendo más cosas conforme el tiempo nos lo permita también. no, está bien, pues muchísimas gracias. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale clic a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.